Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Buenas tardes, gente. Hablan los micrófonos. Tardamos un poquito porque éramos muy pocos, pero en vez de sumarse gente, se fueron bajando. Si quieren prender los micrófonos, prender las cámaras. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, El... Bien, lo de esta semana no pude ver lo no que subió en importa, el lo campus. subí esta mañana, estuvo disponible a partir de esta mañana. Pero bueno, quería primero ver las dudas que tuvieron la semana pasada. Este encuentro va a ser más corto porque tengo que hacer un par de cosas después de las 5 de la tarde, pero como la clase que viene es la última, seguramente la extendamos un poco más, daremos 2 horas de clase y revisaremos los ejercicios que están en esta semana y seguramente el material de la semana que viene, para no dejárselo sobre la fecha, lo suba el domingo o el lunes a más tardar. Por eso, si bien el módulo 3 tiene todos los temas que iban, solamente los ejercicios son de tablas porque les va a llevar un tiempo. Ah, bueno, gracias. No, de nada. ¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. buenas tardes, ¿cómo le va? Jorge López. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, le va, profesor? bien. Eh, Cuénteme, ¿pudo hacer los ejercicios? sí, estuve haciendo unos de la clase anterior, no de esta. Sí, Y en el segundo, donde había que, decía el margen ancho, que se formaba en las tres columnas, sí. si yo lo ponía en formato ancho, las columnas me quedaban muy largas, no quedaba como entonces le puse estrecho. O Está sea, bien, digo, está bien, ¿no? pero Igual el no cumplí ejercicio con era... la consigna, digamos, eso me No, preocupaba. pero no importa, porque en realidad es para que practiquen. Pero está bueno que uno pueda ver que quizás no te queda tal cual como lo querés o como te sirve el documento y lo podés Sí. modificar. El tema es que sepan usar las herramientas. Por eso les dije, los ejercicios son todos para práctica y después ustedes verán cómo les queda mejor o si lo quieren modificar o si quieren agregar algo más, también es recontra válido. Me interesa más que nada las dudas en cuanto a que no encontraron algún botón o no supieron cómo resolver un tema. Eh, con el tema de las imágenes, ¿pudieron trabajar, bajarlas de internet, agregarlas, llevarlas detrás de texto, delante de texto? Sí, me costó, primero, me confundí entre el Word 2007 y en el 2016. Ahí tenía un problema, me patinaba un poquito el embrague. Y después en la última imagen que bajarla de Word, bueno, la encontré. Yo buscaba en la documentación, digo, profesor, tiene que haber, y no la encontraba. Bueno, me peleé, la bajé y no la pude terminar porque si bien la pegué en la parte inferior del texto, eh, no me quedó claro como, si bien estaba indicado ahí, por ahí bueno, ahí lo tengo macheteado, cómo pasarlo a escala de grises, porque yo lo bajé y es color azul, y Sí. había que ponerlo en color gris, una cosa así. Este era ejercicio 2, no recuerdo cuál era. Creo. Tareas básicas en Word resuelto era. A ver si, Exactamente. si es este. Esta imagen que la teníamos en la parte de formato, teníamos lo que era color, Sí. que acá podemos darle el tema de los colores, y creo que era, uno era descolorar y después en la parte de correcciones, ya ahora está oculto el color, pero en la parte de correcciones teníamos el efecto para pasarlo a gris. A ver, vamos a hacer algo. Escala de grises, acá dice, escala de grises con lápices. Sí, vamos a insertar una Si imagen hubiese en podido, línea. En este caso cuando buscábamos era Word.
Creo que era esta la imagen, la primera que estaba. Bueno, supongamos que lo acomodamos todo. Tenemos en la parte de correcciones, teníamos para darle el brillo y contraste, y en la parte de color teníamos otros efectos. Pero también habíamos visto en los efectos artísticos, y teníamos acá la parte que lo dejaba, no sé si es este, que dice escala de grises con lápiz, en los efectos artísticos. Creo que en los ejemplos habíamos usado más que nada lo que era las correcciones de brillo. Esto brillo o color, no sé cómo aparece diferente en cada Word. Pero en los efectos artísticos teníamos, para dejarlo con tipo lápiz. Era ahí. Ajá, ajá, sí. Bueno, pero bien, lo demás lo pudiste hacer. Esto igual, No, no, sí, la sí. verdad que era para que jueguen un poco, porque la realidad es que la mayoría de la gente no usa estos efectos, pero están. Entonces quizás tienen una imagen o quieren hacerlo de alguna forma, Claro. está bueno usarlo para modificar alguna imagen. Claro, yo sí hago planillas y cosas de estilo, pero bueno, la verdad me sobra la cabeza. No, y aparte pasa, yo qué sé, la altura del año, y quizás si uno viene con mucho trabajo o algo, estos Mm, ejercicios llevan tiempo por ahí, más que nada porque no tienen la práctica, como les digo, es algo mm, que no se usa siempre. Entonces lleva claro. un poco más de tiempo. Los demás, no sé si alguno tuvo algún inconveniente con algún ejercicio, alguno quiere comentar algo. Somos poquitos, están todos muy callados. Yo no tengo drama, yo sigo. Bueno, pasamos a lo que tenemos esta semana. Esta semana nos tocaría lo que sería gráficos en Word, ajuste de gráfico, convertir texto en tabla, agregar columnas y filas a las tablas, insertar hoja de cálculo, insertar tabla de contenido, citas bibliográficas, corregir errores ortográficos, revisión de gramática y ortografía y diccionario de sinónimos. Por un tema de que lo subí hoy, solamente le generé ejercicios de tablas, más que nada para que vayan practicando. Lo demás, vayan leyendo el material y si quieren vayan probando los botones, cómo trabajar. Por eso les decía que para la clase que viene, que seguramente la suba el lunes a más tardar, les voy a dar algunos ejercicios con bibliografía o hacer un índice. Así revisamos todo la última clase. Por eso la última clase por ahí dura un poquito más. Y los temas de la última clase son temas más que nada para que lo sepan y que investiguen un poco ustedes. La última clase, si vamos a lo que es el programa, me quedo wiki. Si vamos a lo que es el programa, en la última clase tenemos control de cambios para ver cuando compartimos un archivo o los cambios que se van guardando. Después tenemos los ajustes en los cambios, cómo agregar comentarios. Esto depende de la versión de Office también que trabajen. Comparar documentos en Word, herramienta de idiomas y traducción. Es más que nada saber dónde están los botones y las opciones y no tanto trabajar. No tengo para darles muchos ejercicios a que ustedes vean un cambio dentro del documento. Quizás sí la parte de hipervínculos, cómo usarlo, pero la idea es darle un par de ejercicios que trabajen sobre lo que faltaba trabajar esta semana y esto explicarlo y que quede grabado. Por eso decía, quizás nos tomamos un tiempito más y lo vemos todo. En cuanto a los temas de hoy, como les decía, tenemos gráficos en Word, ajuste de gráficos, convertir texto en tabla. Vamos a ver más que nada el tema de tablas y les dejé 3 ejercicios para hacer. 2 para que practiquen y el tercero es más a modo, si quieren realizarlo y compartirlo, que el tercero es hacer una factura. Vamos a ver cómo agregar columnas y filas. Esto de insertar hoja de cálculos es una herramienta que es bastante nueva, creo que el Office 2007 no lo tenía, que está muy bueno porque podemos agregar una tabla y traerlas directamente desde Excel. Y vamos a ver que nuestro documento de Word se convierte como si fuera en Excel mientras trabajamos en la tabla y después, cuando salimos de la tabla, volvemos al Word. Esto está bueno en el sentido de que queramos ingresar quizás
una tabla que tenga fórmulas y funciones. Una fórmula que saque resultados o algo, y lo queremos en el documento para después guardarlo como PDF y enviárselo a un superior o algo. Bueno, paso a mostrarles ahora el módulo. Me agrando un poquito la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, primero está la parte de gráficos. Insertar un gráfico es sencillo. La utilidad del gráfico es cuando queremos hacer una estadística o algún cálculo y mostrarlo. Están buenos para eso los gráficos. Está paso a paso cómo se crea un gráfico, cómo podemos editarlo, cómo cambiar, por ejemplo, el tema de los colores, el título, la orientación del gráfico con el texto. Está paso a paso, los botones, todo. Por eso digo, traten de esto a medida que lo van leyendo, abran un documento de Word y vayan probando la herramienta. Así no tengan datos, te deja generar el gráfico y te deja ir agregando los datos. El tema de los colores, los valores de los nombres, insertar quizás una hoja de cálculo. Y después, esto es lo que vamos a trabajar nosotros en los ejercicios: convertir texto a tabla o crear una tabla, insertar una tabla. Vamos a ver que Word nos ofrece una herramienta donde podemos dibujar, te muestra una serie de casilleros y podemos dibujar la tabla. Ahora, si no nos alcanza con esto, podemos ir a la opción que está abajo que dice insertar tabla y podemos decir cuántas columnas y cuántas filas va a tener nuestra tabla. Esto para que tengan idea el ejercicio. El primero de los ejercicios que vamos a trabajar, yo les paso un PDF con las tablas ya hechas y ustedes tienen que crearlo. Entonces lo que les conviene contar es cuántas columnas tiene y cuántas filas, ver si se puede dibujar, y después van a tener que unir y centrar las tablas, porque quizás hay tablas que van a ver que son títulos y que van todas unidas, pero ahora les voy a explicar cómo hacerlo. Bueno, para agregar filas es fácil. Tenemos un botón directamente que ya te permite agregar una fila abajo, o con clic derecho también podemos venir a la parte de insertar y insertar una fila o una columna hacia la izquierda, o una fila de abajo o por arriba. Decíamos que también podemos insertar una hoja de cálculos directamente. Yendo al menú insertar, tabla, hoja de cálculo de Excel, como les decía, te figura como si fuera la pantalla de Excel. Te aparece el gráfico y te deja editar las columnas y las filas, los datos. Una vez que salimos, te lo devuelve a la pantalla y te queda el gráfico hecho. Después, insertar tabla de contenidos. La tabla de contenidos es lo que veníamos hablando en las clases pasadas, de cómo crear un índice. Te permite por defecto 3 plantillas, o te deja ir a buscar más plantillas a office.com. Vamos a ver que la tabla de contenido ya te marca título 1, título 2, los niveles, que esto es lo que hablábamos en la clase pasada cuando dábamos estilos a los textos, que servía para marcar un texto como si fuera un título 1, un título 2. Entonces ahí damos la dependencia, si va a estar como orden superior o un orden intermedio o más bajo. Bueno, tenemos 3 tipos de datos y vamos a ver que si ya tenemos marcado los títulos con anticipación, automáticamente se crea el índice. Y si no, te permite ir creándolo, ir agregando valores, que igual está paso por paso, como agregar o quitar un contenido. Después tenemos las citas bibliográficas. En el documento se explica también paso por paso y se explica primero elegir un estilo. Por defecto, el estilo que viene son las normas APA. No sé si todos conocen las normas APA. Sí, las trabajamos mucho dentro de la universidad. Claro. ¿Qué vendrían a ser las normas APA? ¿Qué es el estilo de normas APA? Son las citas bibliográficas de un libro, de un texto textualmente, con el número de página, autor, año de edición, etcétera, que se agrega al informe que uno está entregando. Y eso mismo tiene un formato específico que es el que se usa en Latinoamérica. Depende de la región, se usa otro formato quizás de cita bibliográfica. Pero bueno, se explica que se puede modificar, hasta se puede editar y crear un nuevo estilo, pero
por defecto vienen las normas APA, así que si ustedes tienen que hacer una cita bibliográfica, les conviene ya dejarlo así por defecto e ir agregando. Entonces podemos insertar una cita después que tenemos registrado esto. Pueden agregar una nueva fuente, y lo que tiene bueno es que podemos agregar X cantidad de fuentes en el documento. Y después las podemos llamar a lo último. Si dejamos editado como normas APA, vamos a tener, como decía la compañera, un autor, si es corporativo, un título de las páginas, el año, el nombre de la publicación, la ciudad editorial. Si queremos, podemos nombrar hasta la etiqueta, darle un código. Y una vez que lo guardamos, esto queda en nuestro registro, en nuestro archivo. Y una vez que lo tenemos, podemos citarlo. Acá explica cómo citarlo, que vas a la parte de bibliografía y lo citas, y te queda la cita bibliográfica con el orden de las normas APA. Esto lo que tiene de bueno es que mucha gente lo va agregando a mano, y quizás, si se Sí, es fijan, verdad. lleva un Me tiempo. hubiese ayudado muchísimo esto al principio de año. Que es así. Bueno, espero que te sirva de acá en adelante. Pero hay Sí, un tema con las igual normas sí. APA. Sí, Vos tenés un espacio del texto que está normal y otro espacio que está en cursiva siempre. Si te fijas acá exacto. mismo, tenés el título. Entonces, ir tipeándolo, por lo general, si lo haces a mano, tenés que tener un ejemplo y de ahí lo vas creando uno por uno. Te vas fijando. Pero con esto, armás un documento. Vamos al ejemplo, acá una compañera había dicho que había hecho una tesis. Y quizás vos ya sacás ideas de un libro y después tenés que nombrarlo en la tesis de donde sacás la bibliografía, por el tema del plagio y estas cosas. Entonces, está bueno que vos ya lo vas cargando y después se dice lo último, bueno, lo cito o no, eh, depende si lo usé o no lo usé, porque lo puedo usar al final o lo puedo usar debajo de una imagen quizás o debajo de una frase, porque las normas APA, dependiendo lo que vos uses del texto, tenés diferentes citas. Si es una cita sobre todo el libro, si es una cita sobre una unidad, un párrafo. Pero bueno, lo bueno es que lo van a leer, van a poder probarlo y van a saber que existe la herramienta. Después tenemos los errores ortográficos, cómo corregirlos. Si se fijan, cuando ustedes van tipeando un texto, tenemos dos colores llamativos en la imagen. Uno es el color rojo, que indica que una palabra fue mal deletreada, o nos faltó un acento o algo, y el color azul, que indica un error gramatical, como que está mal conjugada la palabra, o por ejemplo se dejó dos espacios en blanco, o un espacio y una coma, entonces te corrige eso. Entonces ya a la vista lo podemos corregir. Una forma sencilla es haciendo clic derecho, y cuando uno hace clic derecho sobre el texto que está mal escrito, te aparecen opciones que podés directamente cambiarlas, podés omitir el texto o podés agregar al diccionario algún dato. Después podemos configurar el corrector de ortografía también, que esto lo vamos a hacer desde la parte de opciones. Si nos plantamos en un documento, tenemos archivo, abajo tenemos la pestaña de opciones, y vamos a ver que tenemos general, mostrar, revisión, guardar, idiomas, avanzados. Acá tenemos diferentes opciones que nos pueden llevar a modificar directamente todo el entorno del Office. Entonces, lo que yo cambie acá queda parametrizado ya directamente a nivel del sistema, no del archivo. Y yo puedo decir, bueno, mira, cuando yo hago una revisión para corregir ortografía y gramática, digo, bueno, quiero agregar, mostrar estadísticas. Estas son opciones que uno puede agregar. Y si no, vamos acá, yo que sé, escribir mal alguna palabra. Podemos corregirlo desde la palabra en sí, o apretando F7, o desde la parte de revisión, revisar y la parte de ortografía, pero con F7 ya no lleva, es un acceso directo. Ya podemos ir y modificar las palabras. La verdad que es bastante ágil esto.
yo les recomiendo que se anoten las teclas rápidas, porque quizás es más difícil recordar que la parte de revisión y gramática queda en revisar y no apretar F7 y que directamente, en este caso no hay nada, pero si tengo alguna palabra mal escrita, F7 ya me lleva a corregir todos los errores que hay en el documento. A veces cuesta, pero es una buena práctica empezar a usar las teclas rápidas, te agilizan mucho el trabajo. Y también te lleva a que no vayas corrigiendo palabra por palabra, sino que a lo último terminaste todo el texto, apretás F7 y vas corrigiendo una por una. Lo vas revisando. Bueno, acá es lo que les explicaba, que podían ir a la parte de revisar y tenían en la parte de revisión ortografía y gramática o F7 y nos lleva a lo mismo. Y después tenemos el diccionario de sinónimos que nos sirve para cuando, eso también, por ejemplo, hacemos un trabajo o una tesis o un proyecto de estudio para presentar, y a veces nos pasa que no nos convence las palabras que utilizamos y queremos buscar algún sinónimo de la palabra que nos ayude a dejar un poco más prolijo el texto. Entonces podemos usar el diccionario de sinónimos y hasta podemos agregar sinónimos si no los encuentra. Si no los encuentra podemos agregar más. Lo tenemos al lado de ortografía y gramática y nos permite ir buscando sinónimos o insertar alguno. Una vez que encontramos el sinónimo en la palabra que lo queremos reemplazar, vamos a insertar y lo cambia. Estas son todas mejoras ya hablando de cuando tenemos realizado el documento. Bueno, perdonen que les expliqué rápido, pero era para explicar un poco los temas y ya que estamos con poco tiempo y revisando, no es difícil, tómense el tiempo de ir paso por paso y mi consejo es que se abran un documento de Word, ya sea algún ejercicio que hicieron o un documento en blanco, y vayan probando, insertar una imagen, ver qué pueden modificar, inserten una tabla, traten si quieren hacer un gráfico después con valores de una tabla, como para probar también de conjugar las dos cosas y ver que pueden hacer gráficos de torta, gráficos de barra. Y en cuanto a los ejercicios... ¿Te molesto un segundo? ¿Me Sí, explicas nuevamente el tema de cómo agregar un sinónimo? sí. Igual para la clase que viene les voy a dejar algunos ejercicios. Si vamos a la parte de diccionario de sinónimos, estaba lo último esto. Bueno, tenemos dos opciones. Una es con el clic derecho, desde la palabra, le haces clic derecho a una palabra que tengas, vas a sinónimos y te aparece. En este caso, vamos a buscar alguna palabra. Listo, ahí lo encontré, sí. Pensé que lo tenía que buscar desde arriba, desde el ABC, desde allá, desde el No, menú no, de es arriba, no. Y siempre, es desde claro, la igual, palabra. si vamos al menú de revisar y vamos a sinónimos, de Sí, igual forma, primero siempre tienen que marcar la palabra, porque si sí, no, evaluaría todo el texto y no lo va a encontrar. Entonces, exacto. siempre que usamos, capaz me olvidé decirlo, pero siempre que usamos el diccionario de sinónimos es para alguna palabra que queramos cambiar, algo que no nos termina de convencer cuando lo Sí. leemos, la O que por seleccionás ahí la repetimos demasiado y queremos muchas ponerlo de otra veces, manera. es así. Entonces, sí, Sí, lo mismo. En este caso, cuesta más ir a revisión, ir a sinónimos que hacer clic derecho, sinónimos, buscamos, y si no existe, vamos y buscamos más sinónimos. exacto. Pero, por ejemplo, acá en plantilla tenés nómina, lista, relación, padrón, registro, por lo general vienen un montón de sinónimos, y Sí, siempre estoy hay viendo alguno que eso. otro que puede ser adecuado. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, y en cuanto a los ejercicios, como les comentaba, en principio vamos a trabajar con tablas. Sé que varios me dijeron que crearon tablas.
¿Llegaron a hacer tablas de este formato? ¿Crearlas ustedes a mano? Por ejemplo, el dibujo que está arriba. Sí, a mano sí. Bueno, acá yo les dejé estos dos ejercicios. Si quieren también se los paso por si quieren copiar el texto. Pero la verdad que la idea era que practiquen y que lo vayan creando ustedes. Por eso, en principio, subí un PDF. Igual lo mismo, el PDF también pueden copiarlo y pegarlo, el texto, y lo van creando. Pero era para que practiquen. En el primero de los casos, le di yo el formato, le fui dando el estilo, el texto, eh, unifiqué tablas, le di formato y dirección al texto. ¿Estos saben cómo hacerlo? Ahí no me contestaron. Ahora lo Sí, vamos a ver creo igual. que sí, que se deja permitir rotar la palabra. Sí. Creo que en tantos experimentos lo he intentado y me ha salido. En este momento no me acuerdo, pero sí, soy de meter dedos siempre, así que A siempre algo favor, sale. a favor, ahora cuando crean una tabla, que antes no estaba esto, tenemos la parte del formato de tabla y ahí tenemos todas las opciones. Así que ahora se los muestro rápido, pero antes sí, o lo hacías con clic derecho, o tenías que Bárbaros. buscar, era un Sí. poquito más difícil. El segundo ejercicio es una sopa de letras y yo le subí dos archivos. Uno que dice solamente el texto y que ustedes tienen que armar toda la tabla y darle el formato, y otro que ya me tomé el tiempo de dejarles con la tabla con todas las letras porque entiendo que llega un tiempo y quizás uno se equivoca o algo y después no te sirve la sopa de letras. Pero realicen el que quieran. Acá sí están los pasos de cómo lo fui haciendo y les dejé una captura acá más o menos para que vean el tema de autoajustar. Lo que hace autoajustar te permite, cuando vos tenés una tabla donde tenés solamente un texto chiquito, que se ajuste el tamaño de ese campo al texto. Esto me va a permitir a mí poder hacer la sopa de letras y no tener espacios en blanco o no quede separado. Y después tenemos la parte de orientación, es de alineación, dónde queremos que quede el texto. En este caso yo lo tildé en el medio para que quede regulado de forma vertical y centrado. Y el último ejercicio, que es optativo, que el que lo quiere hacer, dejamos que lo suban a lo que sería el foro, así lo revisamos en la última clase. Ya es un poquito más complicado, pero si se animan a hacer una factura, más o menos con este formato, cambien la imagen, cambien el contenido, quizás alguno que tenga algún negocio o quiera hacer algo le pueda servir. Eh, la realidad es que la factura en principio sirve para armarlo, pero después el número, hacer lo que sea correlativo, es más difícil. Sí se puede hacer esto utilizando Word y quizás Excel y llevando entre los dos trabajando, se puede hacer que sea un autonumérico, que todos los días cambie el número, conforme a las funciones se puede trabajar. Y quizás esto está bueno para alguien que tenga que presentar facturas o algo, o algún remito, y que no quiera hacer un talonario, se hace un remito en vez de una factura y el remito no importa, lo agregan ustedes el número. Pero bueno, este ejercicio queda como optativo, si lo quieren ir haciendo. El que lo quiere ir subiendo, como les digo, no sé, lunes o martes, yo lo voy a ir subiendo ya. Y el lunes voy a subir algún ejercicio más con los otros temas que estamos viendo. Bárbaro. Hay una compañera en el chat que dice que no puede activar el micrófono, quizás quería hablar. ¿No puede activar el micrófono porque no lo estamos dejando o porque ella no puede activar? Mm, no sé si es que quiere hablar o no le activa el micrófono a ella, no sé. Lo A puso en ver, el chat. bueno, espera un segundo que lo leo porque tengo tapado el chat. Si quiere que escriba en el chat cuál es la duda que tiene y lo vemos, porque en realidad eh, están todos permitidos los micrófonos. Si no, probamos de bloquearlos, pero ¿quién es la persona? Ana. A ver, Ana.
Ahí te envié para que reactives el audio, pero puede ser un tema del dispositivo, la computadora, o si estás con el celular. Puede ser que lo tengas que revisar de ahí. Y si no, escribinos y vamos viendo la consulta que tengas. Bueno, les pido si llega a comentar que alguno me avise, así veo el chat. ¿Los demás tienen problemas con el micrófono o no? No, no. Bueno, buenísimo. Bueno, les comento más o menos el ejercicio. A ver, vamos a buscar esto para que les quede como ejemplo. En principio, cuando creamos una tabla, lo que nos conviene contar es la cantidad de filas y columnas. Entonces, en este caso deberíamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando insertamos, eh, podemos dibujar la tabla que yo les comentaba, que puedo decir, bueno, 6 por 8. Entonces puedo dibujarlo. Una vez que lo dibujo, si el primero está todo unido, lo que puedo hacer es seleccionar los textos y tenemos las herramientas de tabla. Una vez que estamos dentro de la tabla, que cliqueamos, nos aparecen las herramientas de tabla. En las herramientas de tabla podemos, si queremos, la parte de diseño, darle color, dibujar los bordes, o en la parte de presentación tenemos otras opciones que eran la de autoajustar, el tema de alineación, si queremos. Acá tenemos diferentes opciones. Y hasta tenemos el tema de combinar celdas o dividir celdas, por si queremos hacer más. Entonces de acá, por ejemplo, para hacer el primero, combinamos esto. Después acá son 3. Podemos combinar las primeras 3. Después tenemos el tema del texto también. Cómo está la alineación. Acá tenemos la dirección del texto. Entonces, en este caso decíamos que era horario. Ya nos conviene primero completar los datos y después dar el tema de formato. El segundo también estaba. Entonces tenemos, por ejemplo, materias, días, completamos los datos. Y si esto lo queremos llevar al formato, podemos ir a la dirección de texto y lo podemos ir cambiando. Y después o lo podemos autoajustar o nos vamos fijando nosotros. Tenemos autoajustar el contenido, pero te ajusta todo. Y si no, vamos viendo con el tema de lo que vamos usando y vamos dibujando la tabla como nosotros queremos. Esto en cuanto al armado de la tabla en sí. Después, en lo que es el diseño, podemos darle los colores, como está el ejercicio de arriba, tenemos un montón de diseños, y después de que le damos los colores, hasta los podemos modificar si queremos. O podemos ir aplicándole los colores como queremos nosotros, por ejemplo, el sombreado de acá arriba, podemos decir que el sombreado sea en negro, podemos darle color después al texto, podemos dibujar también a mano las líneas o borrar las líneas, lo mismo que con los bordes si los queremos borrar. Entonces, toda esta parte es más que nada esto y aplicar los formatos. Y la segunda es armar la tabla, y si una vez que tengo la tabla armada, vengo y busco el diseño que corresponde, no sé si era este, creo que sí, y queda. Se fijan, no es difícil, pero bueno, la idea es que vayan jugando y que vayan probando eh, el tema de cómo crear un gráfico. Después el segundo ejercicio, como les comentaba, tienen una versión que es un poco más complicada, que es la que ustedes tienen que crear la tabla. Una vez que crean la tabla van a ver que la pueden mover de lugar. Entonces, quizás si yo la creo en principio, la tabla insertar, no recuerdo si era 20 por 20 o 23 por 24, pero no la puedo dibujar, sino que tengo que insertar una tabla. Supongamos que era 20 por 20. En principio nos pisa. Entonces acá podemos ver
lo que le decía, completamos todo el texto y después sí, venimos a las herramientas, le damos el autoajustar, lo vamos modificando y lo vamos acomodando donde queremos. Se completarían todos los datos, nos quedaría algo como este, nos quedaría algo así, y después tenemos que aplicar los formatos para que nos quede acorde a lo que era el ejercicio, que se pedía esto. Se los dejé paso por paso. Esta imagen, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, lo busqué de internet. Una ayuda que les dejé ahí es que primero lo trabajen delante de texto, lo ubican en el tamaño y todo, y después lo ponen en entrada de texto. Algo que van a notar después es que quedó en la tabla la imagen. Entonces yo muevo la tabla y la imagen me sigue, no es que quedó detrás de la tabla. Esto está bueno aplicarlo, por eso decía, primero trabajenlo delante de texto, y una vez que sepan dónde va, lo dejan detrás de texto. ¿No es? Bueno, una vez que tenemos esto, no sé si le había aplicado ya el autoajustar. No. Después le vamos a la orientación, como les explicaba, podemos cambiar la orientación, por defecto viene esta, pero podemos decir que quede centrado, y te lo centro un poquito más el texto, y acá venimos al diseño y a los bordes. Lo que conviene es primero quitar todos los bordes, y por último, qué borde queremos dejar. En cuanto a la página, se le va a pedir el borde de página. Acá podemos ir de la pestaña de inicio, no de la tabla, a los bordes. Vamos a bordes y sombreados. Y acá tenemos, si queremos, un borde con un estilo en el lugar que estoy parado, o lo puedo hacer de la página entera. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero un borde que sea, no sé, creo que era este, no recuerdo. Y lo puedo aplicar a todo el documento. Y si quiero también puedo aplicarlo debajo o encima de un texto. En este caso se puede hacer un WordArt, y luego que termine de hacer todo el WordArt, vengo y digo, bueno, quiero que quede debajo, por debajo del texto, y quiero que sea este. Quiero que no cambie el formato. Ahí está. Por si tienen alguna duda. Los demás es darle el formato, agregar la imagen, y con el texto que tenemos acá, insertar un WordArt, creo que pedí el azul, y le pedí un efecto, que los efectos tenemos en el texto, y creo que el texto era desinflar, y no sé si es este, desinflar, pues, no recuerdo cuál es el de desinflar. ¿Este era? No. Bueno, era uno de estos, el de desinflar. Bueno, búsquenlo que tiene que estar, pero desinflar. Y les queda el formato. Si se fijan, no es difícil, es solamente práctica y se van a estar en los botones. Quizás lo que más les puede llevar tiempo es armar la tabla en sí, por eso les dejé las dos opciones del ejercicio, pero mientras se vayan practicando, lean el módulo 3, vayan trabajando sobre algún ejercicio de Word o alguna hoja en blanco, y para la clase que viene preparamos, como les decía, el lunes ya los ejercicios, y nos tomamos el jueves para terminar todo. Después, si se fijan, no sé, habían 150 inscriptos y cada vez son menos los que participan, y mismo son menos los que ingresan al campus. El tema del certificado, voy a hacer algo parecido a lo que hicimos con el curso de Word, de Excel, es tomar un multiple choice, 10 preguntas con 6 que hagan bien, les va a dar por aprobado el examen, van a tener una semana, van a tener 3 intentos para hacerlo, o sea, si no llegan a los 6, vean cuáles se equivocaron y lo vuelven a hacer.
se guarda la mejor nota de las 3. Igual el certificado no va a aparecer con nota, así que si hacen 6 ya está. Si quieren seguir haciendo para ver, evaluar sus conocimientos, lo siguen intentando. Si tienen alguna duda, me escriben acá por el campus. Voy a ir revisando en la semana a ver quiénes ingresaron. Y van a hacer preguntas que quizás no están en el módulo, o sea, si lo leyeron, o de algún ejercicio, como, por ejemplo, no sé, si quiero ingresar en un WordArt, tengo que ir a insertar WordArt y después le puedo cambiar el formato, verdadero o falso. Entonces, es más que nada para ver, primero es que tengan certificados los que ingresan al campus y los que ingresan a las clases, o por lo menos los que ven la clase sincrónica después grabada, ya que quizás no pueden cursar por el horario o algo. Pero que sean los que hicieron todo el módulo, y no darle un certificado del que hizo la primera semana y después dejó y tengo 150 certificados para dar. No sé si les quedó alguna duda con eso o quedó claro. No, quedó claro. Yo tengo una pregunta. Ay, Sí, disculpa. ahí está Ana. Acá estoy. No podía, discúlpame, no Sí. podía activar el micrófono de mi celular, no sé qué le pasó. Así que me puse en la computadora. Lo tenía cargando, así que bueno, lo pude prender. Gracias. Veo que consultaste cómo colocar las palabras en la tabla. Me perdí justo esa parte, estaba tratando de activar el micrófono y no podía, y me perdí toda esa parte. Sí. Acá lo malo es que es letra por letra. Es como cuando ingresamos. Vamos al ejemplo que tenemos acá, creo que era este. Cuando insertamos una tabla, Sí. vamos a dibujarla acá. La dibujamos y vos directamente podés ir escribiendo y con las flechas puedo cambiar de ubicación. Sí. Para hacer el de la sopa de letras, no sé, creo que les comenté que era, no recuerdo, creo que era 23 por 21 o algo así. 20 por 20 creo que dijiste, si no me No, equivoco. lo puse como ejemplo, pero no, era Perdón. 23 por 21, algo así. Ok. Traten de contarlo por las dudas. Yo les recomiendo que lo hagan así en grande y que vayan ingresando, por ejemplo, a todo en mayúscula les conviene. Sí. Van ingresando las letras, ingresan todo. Una vez que tienen todo, ahí aplicar. Consejo, por ejemplo, este que tienen que hacer. Yo lo que hice fue escribir matemática, control C, y lo fui pegando en las demás, para no tipear todo. Por ejemplo, creo que matemática. Tipeé los que eran valores únicos y después fui copiando y pegando. Control C, control V. Para mí, para hacerlo más rápido, si quieren tipear todo les va a llevar más tiempo. Lo malo de este ejercicio es que tienen que tipear todo. Una vez que tipean todo, vamos a hacer algo que está mal, pero... Una vez que tienen todo, lo seleccionan y venimos a la parte de presentación, autoajustar al texto. Después podemos dejarlo centrado. Esto también. Bueno, y una vez que tenemos todo lo que sería el texto, creo que había espacios que estaban en blanco por ahí. Sí. Esto quedaría algo así. Una vez que tenemos todo, marco toda la tabla y vengo a la parte de diseño. En diseño vengo a los bordes, y acá los bordes lo que hago es despintar todo, sin bordes, y después le agrego el borde que quería. Entonces más o menos queda. Y después lo ubicamos donde queremos, en la imagen. Era eso. Pero sí, tienen que escribir letra por letra. Yo por eso se los dejé. Si lo quieren practicar hacerlo completo, lo pueden hacer completo. Y si no, ya tienen una parte que tiene el gráfico ya más o menos armado. Perfecto. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, gente, estoy un poco urgido con el tiempo. No sé si tienen alguna duda más.
No, ninguna. No, por ahora, bien. El compañero levantó la mano. ¿Estás con el micrófono? Discúlpame, Sí. perdón, discúlpeme. Este, en el sopa de letras no, en la tabla anterior, en lo que es Word, yo por ejemplo, no sé, tengo X cantidad de personas y tiene nota uno, nota 2, nota 3. Yo con el Word puedo poner una forma implícita, de forma tal de que yo ponga las tres notas y me ponga un promedio. Bueno, de ahí tenés la parte de insertar tabla y hacerlo con Excel. Ah, está bien, está Por bien. eso decíamos, yo puedo agarrar, cuando voy a insertar una tabla, vamos más Sí. abajo, hacemos otra hoja, inserto una tabla y hago una hoja de cálculos. Ajá. Si se fijan, me lo crea y cuando voy a la hoja de cálculos, porque tenía más archivos abajo, tabla, hoja de cálculo. Si te fijas, me abre ya la tabla como si fuera un Sí, Excel y puedo poner Juan, tenía un 7, un 8, sí. un 9. Igual promedio. Ah, Obvio que hay que dejar los títulos todos, pero ya lo no, crea. sí, 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 sí. Supongamos que tenemos, no sé, vamos cambiando las notas, ¿no? Para que sea un poquito distinto. Sí, está bien, sí. Después arrastramos, tenemos todo y los nombres. Entonces vos lo puedes armar acá y una vez que salís, te lleva y te deja ya te deja armado. Esto es Ajá, buenísimo, porque a veces, si bien Excel está bueno para hacer todas estas cosas, a veces uno necesita presentar un informe o necesita imprimirlo o algo, y queda más prolijo quizás armar una hoja con todos los datos de la materia, del profesor, todo, y abajo la tabla con los datos de los alumnos y las notas, los exámenes, todo. Pero ya lo armás y mirás algo más. Una vez que ingreso de nuevo a la tabla, otra vez me abre el formato como si fuera Excel y me aparecen todas las opciones de Excel. Me lleva como si fuera la interfaz de Excel. Por eso, esta opción les decía que lo lean, pero si lo prueban, es hasta mejor quizás que estar armando una tabla. Antes no se podía, antes vos copiabas la tabla y la pegabas directamente. sí. Pero esta opción es muy buena. Hasta le puedes aplicar los formatos, pero está bueno que puedes aplicar varias fórmulas. Por ejemplo, puedes sacar el promedio, la nota máxima, el mínimo, y te queda todo. Y la última, ya no me molesto más. Eh, yo, por ejemplo, he hecho trabajos y los guardo acá en un pendrive. Sí. Este, es optativo. Yo no sé si es optativo subirlos al foro, lo que yo realice, o es optativo, digamos. Es Lo puedo hacer. optativo porque lo Ah, que sirve más que nada el foro es para que comparen entre ustedes. El sí. mismo que sube al foro puede buscar de otro y ver cómo lo hizo. Pues yo le dije a ustedes, tienen libertad de jugar y decir, bueno, agregué algo más. Entonces alguno puede decir, mira, yo hice esta tabla y lo hice con Sí, esto y lo hice con Excel. Se los dejo por si alguno, porque muchas veces nos pasa que si estudiamos solamente de un texto plano como es el módulo, van a sí, entender paso a paso. Pero a veces cuando uno ve un ejemplo ya realizado, por ejemplo esto que yo les digo, si yo les guardo un archivo de Word que tenga la tabla dentro y le hacen doble clic, van a ver que te lleva al formato directamente de Excel. Eso está bueno porque quizás alguno no lo entendió y ve un ejemplo y le sirve para, no solamente sí, para sí, aplicar los ejercicios estos, sino para aplicarlo después quizás en su trabajo. claro. Lo único que dije que voy a estar revisando es el tercer ejercicio, que es el de que les comenté que era el de hacer la factura o el remito, a modo después de compartirlos a ver qué hizo cada uno, porque ahí tienen la libertad de poner el nombre de la empresa que quieran, la imagen, los datos que quieran agregar. Pueden buscar otro ejemplo de remito o de factura, pero me parece un trabajo entretenido y que puede servir quizás a alguien para que tenga que presentar un remito o algo, o cómo armar esto. O, por ejemplo, como dijo recién el compañero, de armar las notas de un cierre de curso. O mismo las vacaciones. A veces en algunas empresas tenemos las antigüedades y dependiendo de la antigüedad se da tantos días de vacaciones. Entonces vos puedes tener un Excel
lo que sería la fecha de ingreso al trabajo de la persona, que se haga, yo qué sé, una fórmula para calcular cuántos años tiene de trabajo, y otra fórmula que diga, bueno, si la antigüedad es mayor a 10 años de trabajo, le corresponden 30 días. Si la antigüedad es mayor a 5, le corresponden 21 días. Si la antigüedad es mayor a o menor a 5, le corresponden 15 días. Y automáticamente con eso tiran la tabla y ya te devuelve todos los resultados y puedes tener una hoja impresa de todo el personal con lo que le corresponden las fechas. O desde hasta cuando se toman las vacaciones. Pueden hacer muchas cosas con esto. Bueno, no sé si hay alguna duda más. No, ¿Estamos bien? excelente. Perfecto. Esto queda grabado y estas clases sí las suben mañana. Así que de última, si tienen alguna duda con hacer los ejercicios, más o menos los explicamos. Y bueno, calculo que el lunes ya subo 2 o 3 ejercicios más, que de última lo van haciendo, si pueden en la semana o lo hacen después de la última clase. No hay problema con eso. Así que bueno, gente, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Sebastián. Igualmente. No, de nada. Igualmente, que pasen muy Hasta bien, luego. muy amable. Gracias, saludos. Chao, hasta luego. Saludos. Hasta luego.